Lo estáis haciendo para toda la clase. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Pues vamos a pasar a la mesa de educación, ya es la última de la mañana, con algunos temas que han salido en la charla de Ana, en la exposición que ha hecho Óscar, también algunas claves que yo creo que son muy interesantes. Hasta qué punto la realidad virtual va a tener aplicaciones de aprendizaje para alumnos niños, para alumnos adultos o para universitarios. Voy a llamar a mis invitados. Laura Morillas, ¿está aquí? Laura Morillas, consejera técnica del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, responsable del Aula del Futuro. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Óscar Costa, profesor a la caza de las tendencias pedagógicas, que colaboras, entre otras muchas entidades, con la Universidad Autónoma de Madrid. Y Francisco Ortiguela, director de Relaciones Institucionales de Samsung. Bienvenidos a los tres. Ya he dicho que no hemos tenido tiempo de conocernos, pero nos conocemos ahora mismo, sentados donde os apetezca. Vamos a hacer que esto, más que una mesa donde cada uno hable de lo suyo, lo convirtamos en una charla, en una conversación. Ya sabe el público que puede intervenir cuando le apetezca, que levante la mano y damos paso a preguntas. Mi primera pregunta es, la realidad virtual dicen que es la experiencia más cercana a la realidad real, ¿no? A una experiencia real. Ana contaba lo de la clase de arte, que después se fueron a Roma y vieron la arquitectura del arte clásico y sacaron todas unas notas buenísimas en selectividad. ¿Se parece el viaje a Roma a verlo a través de unas gafas de realidad virtual? Bueno, hombre, lo más parecido que existe hoy en día. Yo, si me vas a elegir, me voy a Roma, ¿eh? Eso quede claro, ¿eh? Pero si no tienes la posibilidad de ir a Roma, pues lógicamente lo más parecido es la realidad virtual. Tenemos dentro de Samsung estudios que demuestran que las cosas que vemos a través de la realidad virtual aumentan un 90% la retención de esas cosas que vemos, que eso es un dato muy importante, sí. Porque al final es verdad que estamos, por ejemplo, ahora mismo pues vemos gente pasando, nos distrae, estamos pensando en otras cosas. Cuando utilizas las gafas de realidad virtual con los auriculares y con las gafas, estás viendo solamente eso, no te distrae nada. Pasa lo que pasa alrededor, no te enteras, ¿no? Con lo cual es, bueno, a veces incluso con mayor atención que si lo estás viendo en realidad. Muchas veces estás viendo la realidad y te distraes. A ver, Óscar, como profesor, ¿tú crees que eso es eficaz? Totalmente. Bueno, el 90% de retención ya es un dato muy llamativo, pero lo que tú ves a través de unas gafas, ¿no lo veías antes en los libros o en las películas? Hay una gran diferencia con el resto de los recursos, y es que gracias a la realidad virtual podemos trasladar al alumno al espacio en el que queremos desarrollar el entorno de aprendizaje, ya no solo a espacios físicos como puede ser Roma, que hay experiencias fantásticas, sino también a ver una experiencia de una célula. Hace poco estuve con la gente de Vicens y me enseñaron una experiencia en la que te trasladabas dentro de la célula. Entonces, acostumbrados a la forma tradicional de trabajar la célula, todos los seres microscópicos, poder meterte dentro de la célula, darle una vuelta, mirar desde arriba cómo es la célula y demás, es algo fantástico. Entonces, muy en línea con lo que tú decías justamente, tenemos una posibilidad fantástica que es aislar al estudiante para que vea solo lo que nosotros queremos que vea. Entonces, al eliminar los estímulos externos, conseguimos captar totalmente su atención y además que se emocione. Para mí, la emoción en educación es primordial. O sea, si un alumno está emocionado durante su proceso de aprendizaje, vamos a conseguir todo lo que queremos y muchísimo más. O sea, todos los objetivos didácticos que hayamos propuesto lo vamos a alcanzar sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando el alumno se emociona y con la realidad virtual se emociona porque le estás trasladando a sitios que de otra forma no podría visitar, contamos con una ventaja fantástica. A ver, Laura, como responsable institucional, aquí todos los ponentes y los invitados están hablando en el mismo sentido. Una tecnología decimos que una tecnología se ha implantado en la sociedad cuando ha llegado a la esfera pública y tiene que demostrar eficacia y eficiencia. ¿Qué eficacia se está demostrando en la realidad virtual dentro de las aulas? Eres la responsable de Aula del Futuro. Sí. ¿Qué estáis trabajando ahí en ese aula? Soy la responsable del Aula del Futuro del INTEF, el dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y bueno, los cambios en educación no son fáciles. Siempre suelen llegar más tarde que en otros ámbitos, quizás por los continuos cambios a los que están sometidos
o quizás por la poca flexibilidad de nuestro propio sistema educativo, una de las características. Pero creo que la realidad virtual sí que nos puede aportar. Yo también soy docente, aparte de ahora mismo estar aquí en representación del INTEF, también soy docente de informática en este caso. Y las posibilidades que nos aporta actualmente la realidad virtual son enormes. Como decían los compañeros, no es lo mismo estar en un aula con un libro solamente que en un ambiente en el que el alumno esté inmerso. Todas las pedagogías, todas las metodologías últimas apuestan porque el alumno se sienta protagonista de su propio aprendizaje, porque desempeña un rol activo y precisamente la realidad virtual es lo que nos proporciona. Una de las apuestas en las que ahora mismo está inmerso el INTEF es el Aula del Futuro, y es una iniciativa que no es inventada en la nada, porque en educación no podemos inventar nada, sino que tiene que estar muy probado y con evidencia de que mejora el aprendizaje, o al menos que no lo empeora. Y bueno, es una metodología que nació en Bruselas en el 2012 de European Schoolnet, a través de un estudio con muchísimos centros de distintos países. Y en el Aula del Futuro por lo que se apuesta es por un aprendizaje en el que el alumno sea el protagonista del mismo, en el que se trabaje por distintos espacios de aprendizaje dependiendo de la actividad que se esté realizando, y en el que la tecnología no lo sea todo, pero sí que nos va a ayudar a mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso, Samsung es uno de los promotores de este Aula del Futuro. Francisco y Óscar, al hilo de lo que cuenta Isabel, ¿eso supone cambiar una metodología de enseñanza que lleva por lo menos 40 años, que es desde que yo estudiaba? ¿Cómo la cambiamos? ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo convertimos al alumno en el centro cuando hasta ahora siempre estábamos pendientes del profesor? Pues bueno, eso es lo que nos aporta la tecnología. Llevamos un proyecto que llevamos 3 años colaborando con el Ministerio, un proyecto conjunto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se llama Samsung Smart School, y estamos en 88 aulas probando con tecnología cómo cambiar el proceso de aprendizaje. Y para nosotros lo importante no es la tecnología es simplemente un medio. Lo importante es la forma de enseñar. Como bien decía Laura, ahora lo que hacemos es que el alumno sea el centro del aprendizaje. Nuestro esfuerzo, junto con el Ministerio de Educación y con 17 comunidades autónomas, están todas las comunidades autónomas en este proyecto. Lo que hemos hecho es, el proyecto es aprendizaje basado en proyectos, de tal forma que digamos que el profesor ya no es el que más sabe de la clase, que sí es el que más sabe de la clase, sino que es un dinamizador. Es decir, él busca los temas y son los propios alumnos los que buscan la información, hacen lo que dice el profesor en cuanto a hacer pues, un estudio, un programa, una redacción, un vídeo incluso, y la tecnología le permite esa herramienta que les permite pues, buscar la información, el redactar, el poder grabarse, el poder ver cómo realmente comunican, y desarrollan nuevas capacidades que en mi época pues era la capacidad más importante para probar era la memoria, y que no te entrase el pánico a la hora de hacer el examen, porque entonces ya ni la memoria siquiera. Y aquí lo que estamos viendo, estamos haciendo también con el Ministerio de Educación estudios en ver cómo la tecnología impacta en el aprendizaje, y estamos viendo pues que se desarrollan la capacidad creativa, la capacidad de comunicación y la capacidad también muy importante para el futuro de colaboración entre los alumnos. Entonces, vemos que es un cambio completo donde la tecnología simplemente es un factor que ayuda a ese cambio. A ver, Óscar, tu visión como profesor. Ha dicho Paco Ortiguela que el profesor sigue siendo el que más sabe. ¿En esto la tecnología sigue siendo el que más sabe? Porque no hay muchos niños que saben mucho, ¿no? Totalmente. Teóricos como Mark Prescrey habla de los nativos digitales. Yo no me atrevo a hablar de nativos digitales, sino de personas que desde su nacimiento han estado inmersos en un mundo tecnológico y entonces les cuesta menos trabajo probar esas tecnologías. Luego te sorprendes cuando son capaces de hacer maravillas, pero luego adjuntar un archivo adjunto a un mail les cuesta una barbaridad. Y también hay una cosa que es muy importante, y es que siempre debemos valorar que las TIC son un recurso, nunca son un fin educativo. Es un problema que se da mucho y que a los directores les cuesta mucho entender. ¿Quieres utilizar esto como fin? No, lo quiero utilizar como recurso
para que mis alumnos avancen en sus estudios y consigan unos logros mucho más meritorios. Y luego, ciertamente, justo con lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo. O sea, igual que no suponen un fin las tecnologías, sí debemos hacer un cambio de planteamiento educativo, porque su uso tiene que conllevar un cambio metodológico. No tiene lógica que estemos trabajando con realidad virtual o realidad aumentada, con una serie de recursos tecnológicos fantásticos, y luego les pidamos a los alumnos que hagan un examen escrito en el que, como bien decías, lo que se mide es su capacidad memorística. Claro, claro. A mí me sorprende también de la realidad virtual, uno de los riesgos que yo creo que quería plantearos aquí en esta charla es si no se le da al alumno la cosa demasiado hecha, porque leer despierta la imaginación, espacios para la reflexión. Habéis hablado de aislamiento. Claro, el alumno se aísla dentro de su visor. Y no sé si este argumento es un poco de viejuna, pero sí querría plantearlo o sea, qué riesgo se corre de que se estén despertando curiosidades por un lado, pero se estén quitando por otro lado. Bueno, te comento las frases. Nosotros, el proyecto, el foco principal ha sido la formación del profesorado, ¿no? La tecnología, como bien dices, era simplemente el medio, ¿no? Y lo que nos decían los profesores es que los niños aprendían a aprender. Y yo creo que es lo importante. Lo importante no es lo que aprenden, porque hoy en día, con un mundo tan cambiante, tienes que estar aprendiendo y desaprendiendo constantemente. Lo importante es que se despierten los alumnos esa curiosidad y esa pasión por aprender. Entonces yo creo que la tecnología te da esa pasión, y nos decían también los profesores, dice que nosotros ahora aprendemos de los alumnos, porque nos contaba un profesor de Ceuta, dice, tenían que editar un vídeo y tenían que hacerlo con 2 sistemas de edición distintos, y me preguntaban a mí, y dice, yo qué sé, pues búscate la vida. Efectivamente, al final los chavales se buscaron la vida y lo editaron con 2 programas de edición distintos. Tú imagínate, chavales de primaria, estamos de quinto y sexto de primaria, no estamos hablando de secundaria. Y eso es lo bueno, es decir, que el profesor es el que más sigue siendo, el que más sabe, lógicamente, pero no es el que dice, lo que yo digo es lo que se hace, sino, bueno, sí, pero no es el que más sabe. Los chavales son los que están buscando la información. Yo creo que esta es la gran diferencia, y sobre todo eso, el despertar esa curiosidad que es muy sana. Sí, la verdad que las competencias no se reducen, todo lo contrario. Las competencias del alumno, lo que estamos haciendo es aumentar la competencia comunicativa, la competencia de colaboración, sobre todo con la realidad virtual, estamos aumentando el campo. Además, con el componente emocional del que hablaba Óscar y que es la base de la neuroeducación, precisamente es un elemento muy importante que lo que va a hacer es no enseñar menos, sino incluso más, porque vamos a poder aprovechar más el tiempo y vamos a poder ampliar mucho más el campo de acción del profesor, en el que sí es cierto que no es solamente es un dinamizador actualmente, pero tenemos que formarlo. Y en esto creo que el propio docente se está dando cuenta de que la escuela tiene que ir avanzando con los tiempos que corren, porque si no, al final va a perder la función que tiene. Pero no creo que ese sea el caso, no creo que los docentes sean prescindibles, sino que tienen que estar siempre, y en este caso creo que se están dando cuenta y lo evidencian pues los propios cursos del INTEF. El último MOOC que hemos tenido de realidad virtual, ha habido más de 3.000 personas inscritas, 1.172 docentes, o sea que se ve que todo se está moviendo a través de este cambio impulsado por la tecnología. ¿Tenéis preguntas? Sí, adelante. ¿Micrófono? Al micrófono, por favor. Sí, ahora te lo traigo, gracias. No sé si conoce a Luz Reyo, que es una investigación. Quisiera saber si los resultados con alumnos disléxicos o con problemas de lectura está mejorando mucho el aprendizaje con este sistema. Laura. Sí, bueno, nosotros hemos, junto con a Luz Reyo, ¿te refieres? Sí. Luz Reyo es, bueno, para aquellos que no conocen Luz Reyo es una investigadora española, además premio Princesa de Girona, que está en Carnegie Mellon, y ha desarrollado con ayuda de inteligencia artificial una aplicación que detecta la dislexia. Nosotros hemos colaborado con Luz Reyo para desarrollarla a nivel de tablet, ¿no? Y la verdad es que la estamos utilizando. Hemos detectado ya en lo que va de año 8.000 casos de riesgo de dislexia. Es un juego muy sencillo que en 15 minutos detecta si hay riesgo de dislexia, porque es verdad que 1 de cada 10 cada 10 personas, alumnos también, tienen riesgo de dislexia, y muchas veces el no detectarlo es como que parece que la persona es torpe o que no es capaz de aprender, y lo que tiene es un problema de lectura y de escritura.
provocado por la dislexia, pero no quiere decir que sea más listo ni más tonto que el resto de los, más inteligente o menos inteligente que el resto de los alumnos. Entonces, la verdad es que animamos a todos aquellos, es totalmente gratuito y se hace con una tablet, tanto una tablet de Samsung como no de Samsung, es decir, que está abierto a todo tipo de sistemas operativos y es dislexia.org y ahí está la aplicación de Detective, se llama. Muchas gracias. No estaba esto hablado, ¿eh? Pero quisiera saber si con la realidad virtual se supera estas barreras de aprendizaje más fácilmente, es mi pregunta. Bueno, claro, al final el sistema con el que teníamos actualmente estaba basado en leer y escribir, tanto en exámenes como a nivel de aprender, ¿no? Ahora estamos viendo sistemas que son audiovisuales, con lo cual, de verdad, para personas con dislexia, el problema es la barrera es menor, baja la barrera, porque ya puedes entender a través del audio y el vídeo y a través de la realidad virtual. El tema sigue siendo la evaluación, porque la evaluación yo creo que no ha cambiado. Entonces, ahí está el problema ahora mismo. Óscar, y tenemos ahora un par de preguntas, hemos tomado nota. Te quiero dar respuesta tanto desde el punto de vista de profesor de alumnos que tienen dislexia como desde el punto de vista de disléxico, como soy. Entonces, sí es cierto que todavía no he podido trabajar con aplicaciones de realidad virtual que potencien los hábitos lectores, pero sí es cierto que el lenguaje visual para un disléxico nos facilita muchísimo la vida. Igual que tenemos problemas a la hora de comprender un texto muy enrevesado, el lenguaje visual lo captamos realmente bien. Entonces, desenvolvernos en un ambiente en el que todo es visual, todo se puede manipular, nos facilita muchísimo el proceso de aprendizaje. Tenemos una pregunta aquí y otra he visto aquí, ¿no? Sí, hola. Yo os quería preguntar sobre la edad en la que ya habéis testado como fabricantes, el uso adecuado y testado sobre los niños, en qué edad empezamos a poder utilizar este contenido y a nivel educativo, en qué edades comienza a ser, son receptivos y lo reciben en toda su plenitud, ¿no? Bueno, a nivel de fabricante, nuestra recomendación, y aquí tenemos también a un experto de Samsung, a Miguel Ángel Peces, yo creo que es 13 años, ¿no? Nosotros recomendamos a partir de 13 años, pero es una recomendación. Yo a partir de 10 años no lo utilizaría. Antes de 10 años, antes de los 10 años no lo utilizarías. Por un lado, la retina del niño se está formando, por otro lado, en general todos los visores, aunque se puedan ajustar un poco, no se pueden ajustar tanto a las medidas del niño y entonces la experiencia que va a tener de realidad virtual no se va a ajustar tanto a los objetivos y a los términos medios que se esperan de una experiencia de realidad virtual porque no va a poder enfocar de igual forma, no va a poder ver los contenidos tal y como se han generado. Entonces, los visores no están realmente preparados para niños de menos edad. O sea, anatómicamente, no tienen ese desarrollo. Y luego, a nivel de captar la atención de un niño de 7 años, se puede captar con miles de recursos. La realidad virtual es solo un recurso más. Vamos a buscar cuál es el recurso idóneo para cada edad y para cada estudiante. ¿Tenemos aquí otra pregunta? Sí, hola. ¿Hola? Sí. Te oímos. Yo quería hacer dos reflexiones que también las traslado a la mesa, ¿no? Una primera, creo que estamos empezando otra vez, como es habitual en este planeta social en el que vivimos, fundamentalmente en España, la casa por el tejado, ¿no? Estamos corriendo muy deprisa y con el tema de la tecnología, olvidando lo que son las bases y los fundamentos, ¿no? Desde mi punto de vista, y es una opinión muy particular, la tecnología al día de hoy ha aportado muy poco valor a la educación. Ha venido siendo un sustituto de determinadas herramientas. El PC ha cambiado, ha sustituido al bolígrafo, a la pizarra, la tablet ha sustituido al PC y ahora parece que la realidad virtual va a sustituir a todos. Creo que es un gran error de principio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los chavales de hoy, para mí, son analfabetos digitales, como nosotros, porque no tenemos los conceptos de lo que es la sociedad digital y la nueva ética digital, que es la que tiene que ser la base para cualquier planteamiento. Y con estas tecnologías lo que hay que hacer es dar un salto, no evolucionar, porque si evolucionamos vamos a convertir la tablet en el visor, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que es un nuevo escenario disruptivo en el cual
los que actúan con todas las tecnologías. Se nos olvida la robótica, se nos olvidan las impresoras 3D. Con todo ello se crea un nuevo ecosistema donde la interactuación entre profesores y alumnos cambia completamente. Simplemente estamos dando un salto cualitativo, que es cómo funcionan las empresas o cómo nos enfrentamos a la hora de formar a determinados profesionales en un ámbito concreto. Esto es acercar el mundo real a la educación. Y entonces o se hace desde un salto disruptivo, con una visión mucho más amplia, o al final nos convertiremos otra vez en eso, en una tecnología que está ahí, tenga el precio que tenga, que no creo que es el objeto del debate, pero sí la habremos implantado mal. Y con algo más triste, y es que los profesores se habrán quedado totalmente desilusionados ante unas expectativas en las cuales ni saben las barreras, ni saben los beneficios, y esto de viajar lo hacemos con un vídeo, lo hacemos en 2D, en 3D y con música. La imaginación es increíble, viajamos cuando queramos, pero la educación creo que es algo mucho más serio. Sí, Bueno, sí, Laura. Estoy totalmente de acuerdo en que el enfoque, y creo que desde las administraciones educativas, y creo que lo hemos comentado los tres, es que la tecnología no puede ser un medio, sino que tiene que ser el proceso para conseguir ampliar o mejorar el sistema educativo. Sí, se ha producido ya en varias veces en España que cuando se le ha dotado a centros de solamente tecnología no ha servido para nada, fracasa totalmente porque no hay un acompañamiento detrás. Entonces, por eso todos los proyectos que se inician, lo imprescindible es ir acompañado de una formación del profesorado, que ellos tengan la competencia digital docente para ser capaces de enfrentarse a esa situación con los alumnos y saber desenvolverse. No solamente competencia digital, sino confianza digital. Y creo que no hay que olvidar nunca la pedagogía, porque al final si estamos con tecnología moderna pero metodología antigua, no estamos haciendo absolutamente nada. No, es lo que hemos dicho antes, es decir, el cambio no es pasar del libro al PDF, el cambio es de metodología, es decir, de un dinamizador que es el profesor y unos alumnos que buscan información y que entre ellos colaboran, trabajan, y es una forma distinta de aprender, que bueno, que es como se hacía hace muchos años, ¿no? En la época de los griegos, pero vamos, lo que se trata es de no dar una clase magistral y que los niños tomen nota y luego memoricen y repitan, sino que aprendan, entiendan, y la tecnología, como bien ha dicho Laura, pues es simplemente una herramienta. Tiene que ser invisible, igual que nadie se fija en las mesas o en las sillas, da igual, las mesas y las sillas están ahí porque son necesarias. Lo importante es que esa tecnología se utilice bien. En el proyecto que hemos desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Educación, más del 60% del tiempo, del esfuerzo económico y de todo se ha realizado en la formación del profesorado, no en la tecnología. La tecnología, como bien ha dicho Laura, es necesaria, pero se ha utilizado muy mal, es verdad. Es decir, que en ese sentido, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que un poco el problema es ese que está pasando siempre con la tecnología, que los centros o bien están adquiriendo recursos tecnológicos o bien se les está dotando de ellos, pero no se les prepara a los profesores para utilizarlos y no se hace un acompañamiento. Es como si nos regalan mañana un coche, pero nadie nos enseña a conducir. En el momento en el que intentemos sacarlo del garaje, le hagamos 4 arañazos y 4 bollos, vamos a desistir, lo vamos a dejar aparcado ahí y no lo vamos a volver a tocar. Un poco es esto lo que está pasando con la tecnología ahora mismo, que, por ejemplo, con las pizarras digitales se dotó a muchísimos centros de pizarras digitales, pero como los profesores no las sabían utilizar, o bien las utilizaban solo para proyectar, o bien directamente las dejaban guardadas en un cuarto y nadie las tocaba. Entonces eso es un error grave. ¿Tenéis alguna pregunta más? Siendo la realidad virtual tan potente como es para temas educativos y ya estando tan desarrollada como está en el sector, o al menos en España, lo que se maneja actualmente, ¿cuál creéis que es el freno que está haciendo que no se utilice a día de hoy en los colegios o universidades, al menos para darle esa salida? Sí. Yo creo que todavía es reciente, o sea, aunque nos parezca que va muy rápido, es decir, cada vez hay más contenido. Nosotros estamos también en un proyecto con el Ministerio de Educación, por ejemplo, con el tema de ciberbullying, y estamos yendo a centros. Hemos empezado antes justo de que se acabase el curso, llevando vídeos en realidad virtual con ciberbullying para concienciar y dar también soluciones a los alumnos, porque lo que planteamos en este vídeo de ciberbullying es que las soluciones están en el grupo, y es un proyecto que inició el Ministerio de Educación y que hemos desarrollado. Y eso ya es una realidad que está ahí. Con el Museo Arqueológico Nacional
hemos desarrollado. Pero perdona, Francisco, para ajustarnos a la pregunta de nuestro espectador, ¿cómo te llamas? David. De David, o sea, David está preguntando qué está frenando. No, las bondades ya las conocemos, pero ¿qué frena? ¿Frena la financiación? ¿Frena el precio? ¿Frena la falta de conocimiento? ¿Qué frena el que esté, si hablamos de tantas ventajas? Yo creo que no hay tanto freno. Bueno, hay freno, lógicamente, económico, porque no es todavía... Pero sobre todo es que acaba de empezar. Es decir, que no hay un freno, lo que pasa es que estamos en la fase, digamos, de salida. Ese es mi punto de vista, Yo creo que... Perdón si me extiendo a veces, que... Yo creo que hay tres componentes importantes aquí. Uno podría ser la democratización de la tecnología, en este caso de la realidad virtual. El que tengamos también aplicaciones y herramientas asequibles y de calidad, porque también corremos el riesgo de lo que ha dicho antes el anterior participante, de que creemos rechazo a esta nueva tendencia. Y por otro lado, el otro freno podría ser lo que empecé diciendo en un principio, la rigidez de los sistemas educativos y a veces la formación del profesorado o la falta de formación en este mundo tan complejo como es la educación. Vamos a cerrar, si os parece, porque mirad, nos vamos bien de tiempo, vamos con 15 minutos de antelación, pero me gustaría que todos fuerais a ver la parte de la experiencia, que no os quedéis con las ganas. Entonces, como hemos ido bien de tiempo, si os parece, cerramos con una conclusión del profesor, de Óscar, y luego ya nos lanzamos a... ¿Quieres decirnos algo, David? Que te quedas ahí con el micro ahí, que sí que no. Totalmente de acuerdo, Pero en cuanto a precio, o sea, los precios que se manejan para la utilidad que ya es casi gratis. Y si no, yo os paso un listado de empresas españolas. Es casi gratis, o sea, no es un precio desorbitado. Para la utilidad que tiene. Para la utilidad que tiene. Vale. Óscar, cerramos con una reflexión acerca de la realidad virtual y la educación tú como profesor y ya nos lanzamos a las experiencias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de ser el que cierre la mesa cuando estoy rodeado de gente tan competente. Para mí la realidad virtual se acerca a los modelos educativos vigentes, es decir, a la educación paidocéntrica, a las metodologías activas, justamente lo que él antes decía, de focalizar al estudiante como el centro del proceso educativo. Tenemos que utilizar un lenguaje como docentes que nos permita llegar plenamente al estudiante. El estudiante ahora mismo lo que está demandando son contenidos digitales, entonces la realidad virtual en este sentido es un ejemplo fantástico de cómo llegar al estudiante. Y luego también tenemos que pensar en una educación inclusiva, es decir, en una educación que agrupe a todos y dote de las mismas posibilidades a todos los estudiantes. Yo quiero pensar que en pocos años, igual que existen las aulas hospitalarias, termino ya, en pocos años habrá un profesor que tenga una cámara 360, ponga la cámara en el pupitre del niño que ese día no ha podido ir a clase porque está haciendo un tratamiento, desgraciadamente, y con unas gafas de realidad virtual puede interaccionar con sus compañeros de clase y no perder el ritmo. Es decir, que no se ciña solo a los contenidos, sino que también pueda interactuar con sus compañeros. Vea que el compañero que tiene 2 pupitres más a la izquierda la está liando y que el que hay a la derecha le está tirando los tiestos a la niña de detrás. Esas cosas van a conseguir que la tecnología democratice el proceso educativo y no aísle a ningún alumno. Mira, de verdad, Óscar, es que cuando has contado el caso del niño en el hospital con su visor de cámara de 3D viendo lo que pasa en realidad, tendrías que ver la cara de emoción que pone Paco Ortizuela. Pues estamos trabajando en un proyecto parecido. Sí, pues muy emocionante, ¿no? Ver esas posibilidades. Un niño que está hospitalizado, pues hombre, tiene asistencia, tiene educación y tal, pero no es lo mismo que estar conectado con sus alumnos, con sus compañeros y compartir esas experiencias. Entonces por eso estaba con Elena, que también está ahí, que trabaja conmigo en el proyecto, muy bien, la verdad es una... Bueno, Francisco, Óscar, Laura, muchísimas gracias por haber participado en esta mesa de educación. A todos vosotros, muchas gracias por aguantar hasta las 2 de la tarde. Hemos sido trending topic en Madrid casi toda la mañana, a ver si lo somos también a nivel nacional con las jornadas de la tarde. Y ahora ya sabéis que hay 14 exposiciones, con cada uno de vosotros podéis elegir 3 experiencias para ver, ¿no? En la zona expositiva. Hasta las 2:30, a las 2:30 cerramos, a las 3:30 empieza la jornada de las tardes. Hay gente que tiene ticket de mañana y ticket de tarde, hay gente que solo habéis sacado para la mañana, así que para algunos de vosotros este es el final hasta las 2:30 y para algunos de vosotros pues hasta las 3:30, a partir de las 3:30 volvemos otra vez aquí en este mismo sitio a seguir con toda la tarde.
Bueno, nos vemos luego los que volváis. Que tengáis un buen fin de semana, los que no regreséis por la tarde. Gracias. Adiós.